Marcelo D'Aloisio, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Un gustazo enorme, muy buenos días, feliz comienzo de semana también para ustedes y bienvenido entre nosotros y con nosotros, tras vuestras merecidas vacaciones. ¿Cómo andamos? Muy bien, Marcelo. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Todo bien, con un hermoso día de sol invernal, por supuesto, aquí en Roma no nos podemos quejar, con algunos dolores de cabeza meteorológicos, alerta de temperaturas gélidas en algunas comunidades autónomas en España, así que bueno, esperemos que no sea demasiado paro entre la rueda para la gente. Ojalá. Vos todavía no te fuiste de vacaciones. No, todavía no, estamos en pleno invierno nosotros acá, ¿eh? Claro, no hay que olvidarse, o sea, las vacaciones distinto. nuestras de enero y febrero sería julio y agosto. Exacto. Vos te tomás ahí. Ahí claro. es cuando nosotros te vamos a visitar, digamos. En Por esa nosotros época. también nos tomamos ahí unos días. En Claro, julio, sí, ¿viste? ahí nos vamos para Italia ya para... Marcelo, te estamos avisando que nos vas a alojar allá, entonces. Será siempre un gustazo y los voy a estar esperando con los brazos abiertos, aunque por supuesto que estamos en Italia, el país, digamos, del mar, de las playas, es evidente y obvio que los mejores meses son julio y agosto. Pero, digamos, para aquellos que quieran visitar Italia, yo siempre les aconsejo los meses de abril, mayo, septiembre, octubre, porque para estar visitando las ciudades de arte tipo Florencia, Venecia, agosto uno termina fundido con el excesivo calor que hay, ¿no es cierto? Así que yo optaría más bien por esos meses. Ahora, si uno busca solo mar y playa, es evidente y obvio que julio y agosto son los meses mejores, ¿no es cierto? Buen dato, buen dato. Pero lamentablemente tenemos que estar hablando de realidades que se están viviendo. El Papa Francisco también hizo referencias a este conflicto Israel-Palestina, ¿no? Con violencia creciente, Marcelo. Totalmente. Bueno, hace desde el viernes que estamos padeciendo atentado terrorista en Tierra Santa. Están viendo ustedes las imágenes que nos llegan desde Jerusalén. Porque justamente la Ciudad Santa se mantiene en la alerta máxima, digamos, por terrorismo. Recordemos que, digamos, se fueron asesinados 7 israelíes cuando salían de una sinagoga. Por parte de un palestino y a su vez murieron 10 palestinos. O sea, continuamos viendo sangre derramada en Tierra Santa. Y ustedes están viendo en estos momentos al premier de Israel, al líder ultraconservador Benjamin Netanyahu, que ha presentado medidas antiterroristas. ¿Cuáles de entre ellas? Por ejemplo, la posibilidad de que cada ciudadano pueda tener armas a disposición, poder tener la posesión legal de armas para poder autodefenderse como legítima defensa ante los palestinos. Podrán imaginarse, esta medida es discutible, es como echar leña al fuego, realmente por eso la comunidad internacional está en contra, sobre todo países árabes que tienen relaciones diplomáticas con Israel, entre ellos Egipto, Jordania, y ustedes hacían referencia al Papa Francisco, sí, él apostaba por el diálogo, porque más posesión de armas no resuelve el problema, ¿no? Apostar el diálogo y sobre todo permitir también que los palestinos puedan gozar de un tenor de vida a la altura de las circunstancias y gocen un poquito más de libertad, como gozan los vecinos de la vereda del frente, o sea, los israelitas, ¿no es cierto? Bueno, también quiero que nos cuentes, Marcelo, porque siguen las protestas en España, te cambio de tema totalmente, pero siguen las protestas en España por la privatización de la sanidad pública. Contanos, ¿hay manifestaciones en las calles? Totalmente, Mercedes. Están en contra de la privatización de la salud estatal en España. Estas movilizaciones arrancaron en Madrid y luego con el pasar de los días y de las semanas se han extendido en toda España. Están en contra de la privatización, absolutamente. Ustedes están viendo imágenes de lo que ha ocurrido en la capital española, ¿no? En Salamanca, en cambio, durante este fin de semana salieron a la calle 11.000 médicos. No están pidiendo tanto aumento de sueldo, sino más personal, mejores condiciones laborales. ¿No es cierto? Porque parece ser que los fondos públicos que se ponen sobre la mesa para la sanidad parece como si fuese un gasto y en cambio es una verdadera inversión. Siempre, digamos, en las medidas de ajuste presupuestario la terminan pagando la común ciudadanía. Yo les hago un ejemplo. Digamos, me tocó escuchar a una chica esta mañana que se tuvo que presentar a una clínica privada para un chequeo dermatológico solamente. Si ella hubiese tenido que esperar a la sanidad estatal, el turno se lo daban de aquí a 70 días. Es una cosa impresionante. Y esta es la razón por la cual mucha gente en España ya ha comenzado a, digamos, firmar pólizas de seguro para la sanidad estatal, para la sanidad privada, perdón. Porque yo recuerdo que en España, como acá en Italia, no hay tantas obras sociales como tenemos nosotros en Argentina, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, para evitar, digamos, estar esperando tantos meses, muchas familias destinan una cierta cantidad de dinero para las pólizas privadas de salud, para sí misma y para su núcleo familiar, ¿no es cierto? Bueno, la salud que en todo el mundo, ¿no?, ha tenido un posicionamiento y una valoración absolutamente distinta del COVID a esta parte, Marcelo.
Oh, totalmente. Antes salíamos a aplaudir a los enfermeros y a los médicos, Mariano, Mercedes, ¿no? Y ahora nos olvidamos el trabajo que han hecho en aquella época y continúan haciendo ahora. Sí. Porque es impresionante el trabajo que están teniendo, ¿no? Y hay muchos chicos que ya no tienen ni siquiera un pediatra a disposición o un médico de cabecera porque tienen la dificultad de encontrar un médico para su propia familia en el barrio donde están viviendo. Y estamos hablando de un país donde el 99% de la salud siempre ha sido estatal y de óptima calidad, como la italiana o como la británica, ¿no? Marcelo, te cambio de tema, nos vamos al Reino Unido, porque finalmente no consiguen tener una estabilidad política como nos tenía acostumbrado, ¿no? Hay una crisis económica, se expulsó el presidente del Partido Conservador británico a través de un fraude fiscal. Bueno, contanos un poco esta situación. Es la persona que están viendo ustedes en pantalla en estos momentos, ¿no? Se llama Nadine Zahawi, ¿no es cierto?, que supo ser ministro de Economía de Gran Bretaña. Recién yo le comentaba la salud pública estatal británica, que es una de las mejores que siempre hubo a nivel internacional, ¿no? Bueno, los médicos, los enfermeros están saliendo a la calle para pedir aumento de sueldo y más personal. Bueno, ¿por qué a este señor lo han tenido que expulsar del partido? Porque se descubrió que cometió un pequeño error, entre comillas, durante la declaración jurada de sus ganancias, de su patrimonio, ¿no? Se olvidó de pagar impuestos por 6 millones de euros. ¿Qué me cuentan? Mira vos. Un olvido. Un olvido. Un olvido. Un pequeño olvido justo en el momento en el cual sus compatriotas están saliendo a la calle pidiendo aumento de sueldo, mejores condiciones laborales, más personal para la sanidad estatal y en otros sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad. Bueno, este señor era el presidente del Partido Conservador, que es el partido oficialista, y el Premier Sunak le envió una carta sacándolos de encima, ¿no? Porque sinceramente la gente no soporta que en un momento de crisis realmente, haya señores que se hagan los vivos y no paguen los impuestos que les corresponden, ¿no? Bueno, pero qué reacción, ¿no? Y hablando de cómo se protege por ahí la clase política, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Muchas veces vemos lo dificultoso que es porque hay allí un encubrimiento de los políticos de la clase para algunos que tienen algunos errores y algunos olvidos. Aquí fue la decisión tajante, ¿no? Totalmente. Bueno, el primer ministro Sunak, que le envió la carta pública para sacárselo de encima al presidente de su partido, tampoco puede tirar la piedra y esconder la mano, ¿no es cierto? Porque tiene su esposa, una multimillonaria británica, que también ha tenido problemas judiciales por fraude fiscal, por no pagar los impuestos. Y eso a la gente le molesta. Porque ya en Gran Bretaña venían con el tema del Brexit, después se sumó la pandemia, ahora la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación, porque ellos nunca han tenido una inflación alta como la que están teniendo ahora en los últimos 40 años. En la época de la Margaret Thatcher tenían este problema, digamos, económico, y ahora aparecen estos señores que están en el poder y que se olvidan de pagar una pequeña suma de dinero de impuestos, aproximadamente 6 millones de euros a cambio actual. Claro, por favor. Bueno, qué gustazo escucharte y lindo volver a verte. Yo tengo una fuera de agenda. Ah, dale. Sí, una fuera de agenda porque se está viviendo una situación muy especial. Desde Diego Armando Maradona en el Napoli, que el Napoli no está convulsionado como en estos tiempos. En el calcio italiano, el Napoli, muy cerca, todavía falta, pero está muy cerca de quedarse con el calcio, algo que no ocurría desde Diego Armando Maradona. Marcelo, ¿cómo se vive en Nápoles? Con una alegría, con una pasión que ni les cuento. 13 puntos de diferencia existe entre el Napoli y el segundo de la tabla, que es el Inter de Milán de Lautaro Martínez. Estimados amigos, por mérito propio están en la punta de la tabla, pero también por demérito de sus adversarios, ¿no? Porque no le encuentran la vuelta a sus seguidores, la Roma, la Lazio, el Inter y el Milan. Ni hablemos de la Juventus, que le quitaron 15 puntos de la tabla de posiciones por otro caso de fraude fiscal relacionado a la familia Agnelli, la familia dueña de la Fiat, que son socia mayoritaria de la Juventus, ¿no es cierto? Bueno, ahora la Juventus de Di María y de Paredes están luchando para zafar del descenso. Así que el Napoli se prepara para conquistar el Scudetto, que sería el primero después de Diego Armando Maradona, ¿no? Salvo que no haya una catástrofe deportiva, creo que el Scudetto ya lo tiene pegado en la camiseta. Esperemos que no, lo que se vive en Nápoles es tremendo. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, un gran abrazo y un gustazo enorme. Hasta luego. Igualmente.